Buenas tardes. Sí, buenas Hola, tardes. hola, profe, buenas tardes. ¿Están? Esperemos un minutico más y damos inicio.
Muy buenas tardes para todos, siendo las 5:36, ya damos inicio a nuestra formación de la sesión del día de hoy. Em, a ver, no, pero antes, espera, a ver, quería compartirles, acá, ok. Bueno, chicos, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros esta semanita? Tenemos que realizar un ensayo. ¿M? No sé si alguien ya tuvo la oportunidad de ver la guía, si alguien tuvo la oportunidad ya de adelantarlo, pero lo que tenemos que hacer es el ensayo. Este ensayo es sobre inteligencia emocional, que lo vimos la sesión pasada, y la comunicación, que la vamos a ver el día de hoy. Pero ustedes tienen todo el material dispuesto pues para ir avanzando en las lecturas y que les pueda colaborar en el ensayo, ¿no? Bueno, el estudiante de manera individual, por lo tanto, pues entiende que es de manera individual. Tengo por ahí, en el otro grupo me comentaron que venían trabajando de manera grupal. No sé si ustedes vienen trabajando de la misma forma o si lo dejamos individual. Bueno, cualquier cosa, pues quedo atenta ahí a lo que ustedes Sí, profe, vean, pues a veces se maneja individual, grupal, como, pues, como venga como el venga aula la guía. virtual. Ok. Sí. Bueno, en este caso viene de manera individual el ensayo. No obstante, si ustedes consideran que pueden permanecer en grupo, no tengo ningún problema. Lo importante es que se entienda que la evidencia se tiene que entregar individual y que tiene que dar cuenta de sus aportes. Eso es todo. ¿De acuerdo? Gracias por tu respuesta. Bueno, entonces, el estudiante de manera individual realizará un ensayo sobre cómo la inteligencia emocional influye en los procesos de comunicación. Entonces, es claro que vincula dos temas importantes, que es la inteligencia emocional y la comunicación, y cómo éstas se interrelacionan. Entonces, como para que lo tengan presente. Tenemos las lecturas que les van a servir a ustedes como de apoyo para la realización del ensayo y unificar algunos criterios que son importantes en lo que manejamos en la asignatura. Entonces, ¿qué se debe entregar? Se debe entregar un ensayo de 4 a 6 cuartillas en el que se explique cómo la inteligencia emocional influye en los procesos de comunicación, y eso siempre estamos, o lo que tiene que ver con esta asignatura, lo que tiene que ver a nivel gerencial. Entonces, acá están las pautas. ¿Cómo se debe desarrollar? Pues debe llevar una portada, debe llevar el desarrollo de la actividad. No tiene que entregarse un ensayo con menos de 3 conclusiones, porque el tema es bastante extenso como para entregar solo una conclusión o dos. Y todo tiene que ir debidamente referenciada, utilizando pues las normas APA, ¿no? Si yo cito un texto, creo que ustedes ya tienen amplio conocimiento del uso de las normas APA, entonces no vamos a tener problemas en la referenciación. Eh, Siempre es importante, y lo que hablábamos la sesión pasada, si no estoy mal, es importante que veamos nosotros qué se va a tener en cuenta para la calificación. Y lo que se va a tener en cuenta, pues, es la rúbrica que está en cada una de las guías que se tienen semana a semana. En este caso, la rúbrica nos está pidiendo que se presente de manera organizada y con ortografía, que incluya los modelos de comunicación y proyectos, que incluya temas relacionados con la inteligencia emocional y procesos de comunicación, y que se tengan unas conclusiones que, insisto, no deben ser inferior a 3 conclusiones. Acá también nos está diciendo que va a evaluar una reflexión y que la mayor nota es: reflexiona de forma específica cómo desarrollar en la gerencia de un proyecto procesos de comunicación más asertivos que incluyan la gestión adecuada de la inteligencia emocional en el marco de su área de desempeño. ¿Hasta acá de la actividad tenemos alguna inquietud? No. No, señora. No, profe. Cuartilla una página, ¿cierto? Y ya. Señor, Cuartilla una página, ¿cierto? no, no, las cuartillas son como los párrafos amplios. Ujú.
O sea, cuatro párrafos grandecitos. Exacto, sí, por eso se habla de cuartilla. Ujú. Ok, Gracias, bueno, pues. con mayor gusto. Listo, chicos, entonces vamos a empezar también con nuestros temas de hoy. Como dije hace un momento, pues nosotros veníamos de ver la inteligencia emocional y aquí en las entregas pues ya vamos a ver lo que es la comunicación. Pero antes de entrar, yo sé que ustedes ya han visto en su pregrado, en oportunidades en empresas, en situaciones diversas, hemos visto pues la importancia de la comunicación. Entonces, como empezamos nuestra sesión pasada, aquí lo importante es que se tenga en cuenta lo que vamos a ver vista desde la gerencia, es decir, desde el liderazgo que usted imparte en un proyecto. Entonces no vamos a ver la comunicación como general, sino que aquí tiene un impacto a nivel gerencial y la responsabilidad que se tiene usted como el líder de esos equipos, ¿cierto? O de liderar el proyecto, o por qué no hablar también ampliamente de liderar empresa. ¿M? Entonces, no podemos hablar de comunicación igual a como uno hablaría en un pregrado, sino viendo la importancia de la comunicación, que es clave, ¿cierto? Sino que también es ver la importancia que tiene la comunicación en cómo yo comunico siendo líder. Eso es lo que se pretende ampliar en esta asignatura de competencias gerenciales básicas, porque es que aquí estamos hablando de adquirir competencias gerenciales. Entonces uno dice, gerencia pues está totalmente alineada con un liderazgo y los modelos de comunicación tienen que ser encaminados a equipos. Cómo yo lidero un equipo y cómo la comunicación me permite liderar esos equipos. Entonces, si la vemos desde ese punto de vista, pues hay varias situaciones que van a cambiar, porque ya no me puedo comunicar igual, ¿cierto? Ya tengo una responsabilidad con los equipos de trabajo y con lo que el proyecto que yo estoy liderando y que de mí depende que realmente comunique lo que quiero que se haga y de qué manera quiero que se haga, ¿cierto? Entonces tengo que ser muy asertivo en lo que yo comunico y tengo que retroalimentar para saber si el equipo realmente entendió lo que yo quiero comunicar. Entonces, las habilidades directivas, vamos a empezar por este término, ¿no? Que no son estáticas, sino que a medida que vamos pasando y a medida que vamos obteniendo conocimiento, pues el conocimiento me permite a mí realizar unas estrategias y esas estrategias no pueden ser estáticas. Esas se van adaptando en el tiempo a las situaciones, ¿cierto? Incluso se pueden adaptar a los equipos de trabajo. Entonces, no todos tenemos equipos de trabajo igual a una organización o un proyecto a otro, porque los perfiles cambian. Estamos tratando con seres humanos y los seres humanos somos todos diferentes, ¿cierto? Entonces, por eso decimos que no son estáticas, sino que realmente se originan alrededor de la organización. Insisto, aquí hablamos de organización, pero hablamos de proyectos y los cambios estructurales. Entonces, digamos que a lo que queremos llegar o lo que quiero unificar con base en este concepto del autor que traje a esta diapositiva es que realmente debemos analizar la situación, pero yo tengo que tener una habilidad en que las estrategias se utilicen dependiendo el entorno. Entonces, lo que yo tengo que tener es la capacidad de entender el entorno para poder establecer una estrategia que me permita ser asertivo, en este caso, en la comunicación. ¿M? Entonces, los gerentes y líderes de la actualidad deben contar con habilidades, disciplinas y conocimientos que les permita llevar a sus equipos de trabajo a una cúspide y lograr los resultados que la organización requiere, así como un verdadero cambio organizacional. Entonces, en este segundo párrafo o allí en el punteado que está, realmente aquí sí nos está diciendo a nosotros el impacto que realmente tenemos de liderar un equipo de trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo tener yo para ser líder? Entonces, aquí viene una autoevaluación. Entonces, debo tener unas habilidades básicas, debo cumplir con algunas disciplinas,
por supuesto, debo tener el conocimiento para poder llevar equipos de trabajo al éxito, ¿cierto? De lo que se requiere, ya sea el objetivo general, ya sea un objetivo específico del proyecto y ya sea en el tiempo que el proyecto me demanda a mí el horizonte del proyecto. Pero para esto también debo llevar yo a que ese equipo de trabajo se vea impactado con un cambio organizacional. Cuando hablamos de cambio organizacional, no solo se obtiene a través de las organizaciones, sino de la reunión de la organización de equipos de trabajo. Entonces, realmente la responsabilidad aquí es alta. En la Uniminuto estamos alineados con lo que es la ética, ¿cierto? Incluso nosotros como profesionales debemos tener encaminado toda la ética. Entonces, nuestra ética lo que nos está diciendo es que si usted es líder, usted debe comprender que el impacto debe ser siempre positivo. Yo no me debo prestar para nada negativo o algo que se vea impactado realmente en el equipo de trabajo o cualquiera de esas personas que están organizando mi equipo de trabajo. Entonces, desde acá, pues una invitación siempre a que yo como gerente debo tener capacidades para obtener conocimientos siempre, ¿cierto? Una actualización de conocimientos y que me permita que esas habilidades no sean estáticas. Bueno, pero antes de entrar a muchos detalles y de entrar como a otras áreas, pues debemos definir qué son realmente las habilidades. Entonces, una persona puede nacer con un talento propio para cierto deporte o por el contrario puede adquirir dicha habilidad con la práctica y la ejercitación constantes, ¿cierto? Entonces, eso es lo que denominamos habilidad. O yo la tengo o la puedo desarrollar. Entonces, una persona tiene o no cierto grado de habilidad para ejecutar una acción. Entonces, desde nuestro ámbito laboral, se entiende una habilidad como la mezcla de conocimientos, incluso que no son conocimientos vistos del pregrado, sino también de la vida, ¿no? Como la experiencia. Incluso los jóvenes a veces desarrollan más talento o más habilidad que lo que se entiende como un estudio en pregrado de teorías, ¿no? Bueno. Así las cosas, digamos que los conocimientos de materiales y procesos y destrezas de manuales requeridas pueden llevar a la productividad de una persona y esto convertirlo en habilidad. Entonces se podría señalar que la habilidad representa una acción individual, una destreza física y mental para desarrollar una actividad en el puesto de trabajo. Entonces ahí podemos retomar lo que veíamos en el video la sesión pasada. No sé si se acuerdan, pero salía una persona diciendo que habían inteligencias múltiples y que estaba la capacidad de regular emociones, que eso lo vimos la sesión pasada, y que el que regulaba emociones podía esforzarse más así no tuviera una habilidad muy matemática en un ejercicio y en un ejemplo que daba el video pasado, sino que realmente la manera de obtener el objetivo era en la persistencia, es decir, en la actitud, ¿no? En esa regulación no de la frustración, ¿cierto? Si no me dejo frustrar, sino que por el contrario voy a lograrlo, así no lo entienda, tengo habilidades por desarrollar y lograr objetivos. ¿Listo? Entonces, aquí vamos relacionando una cosa con otra y entiendo que de pronto esto les pueda servir a ustedes para el ensayo, porque finalmente vamos a mirar si la comunicación es una habilidad o no, ¿cierto? Entonces, aquí estamos para adquirir estrategias y en este caso, o el énfasis del día de hoy, pues es la comunicación. Bueno, las habilidades pueden demostrarse, practicarse, mejorarse o frenarse conscientemente por los propios individuos. Pueden implicar a otra gente y requieren trabajo, ¿cierto? Cognoscitivo, perdón, pero son conductas que la gente puede controlar por sí misma. Es decir, si existe una habilidad que va a aumentar mi valor laboral, pues de seguro, si me esfuerzo un poquito, pues adquiero habilidades que me van a hacer más competente en el mercado laboral, ¿cierto? Ahora, si lo que estamos desarrollando es proyectos, que es aquí cuando entra la verdadera responsabilidad y es que, ¿cómo hago yo para desarrollar esos talentos en mi equipo de trabajo? Esa sí es la verdadera responsabilidad
que tiene las famosas competencias gerenciales básicas. Es que si yo la tengo, ¿cómo puedo hacer para que mi equipo de trabajo las desarrolle? ¿Sí? Ese sí es el verdadero reto. Bueno, entonces, llamamos competencias básicas para la vida. Un conjunto de aprendizajes, conocimientos y habilidades y actitudes necesarios para que las personas puedan llevar a cabo su plan de vida. El convivir en armonía con las demás personas y participar activamente en sus comunidades. Entonces, aquí también hay unas competencias se denominan para la vida y es que cuando nosotros desarrollamos un nivel de liderazgo, no solo lo desarrollamos en el ámbito de, digamos que empresarial o en los proyectos que dirigimos, sino que realmente cómo podemos de manera positiva impactar realmente un entorno. Entonces, por eso aquí hablamos de comunidades. Y estas competencias pues permiten al individuo adaptarse y responder a distintas situaciones que se dan en la vida cotidiana a lo largo de la vida. Entonces, ¿qué tenemos para la vida? Tenemos para la vida una serie de habilidades sociales que veíamos la sesión pasada y que esas habilidades sociales nos van a permitir a nosotros relacionarnos con los demás. Pero ese relacionamiento, insisto, tiene que ser positivo y de manera clara y respetuosa. Entonces, cuando hablamos de habilidades sociales, no solo estamos hablando de mi habilidad para relacionarme con los demás, sino, insisto, en esta asignatura, ¿cómo puedo hacer yo para liderar equipos de trabajo que logren desarrollarse y relacionarse de forma clara y respetuosa con todos los demás? Insisto, porque yo ya me vuelvo entrenador de los demás, ¿cierto? Si yo comunico bien, de seguro mi ejemplo contribuye a que los demás también se comuniquen de forma clara. ¿M? Entonces, tenemos en ejemplos de habilidades sociales, tenemos la empatía, que la vimos la sesión pasada. Ahora incluimos la asertividad, la inteligencia emocional, la capacidad de escucha, la capacidad de comunicar sentimientos y emociones, capacidad de definir un problema y evaluar soluciones, negociación, modulación de expresiones emocionales, capacidad de disculparse, reconocimiento, ¿cierto? Defensa de los derechos propios y defensa de los demás, ¿cierto? Entonces, insisto, cuando hablamos de habilidades sociales y como líder debemos tener una responsabilidad social importante. Y así como hay habilidades sociales, pues tenemos también unas habilidades cognitivas que se refieren a las aptitudes del ser humano relacionadas con el pensamiento de la información, perdón, con el procesamiento de la información, es decir, que implican el uso de la memoria, la atención, la percepción, la creatividad y el pensamiento abstracto y analítico, ¿cierto? Y estas habilidades están relacionadas con la inteligencia, ¿cierto? Lo que llamamos inteligencias múltiples, con la inteligencia, perdón, con la habilidad de aprendizaje, ¿cierto? Todos tenemos un aprendizaje diferente. La experiencia, entonces, ¿cómo puedo yo utilizar mi experiencia a favor de un equipo de trabajo? ¿Cómo puedo comunicarme y ser coherente y empático para desempeñar tareas complejas, ¿cierto? Y prever situaciones futuras en relación con lo que se tiene y es que todo lo que estamos hablando y lo que vamos a ver a lo largo de la asignatura me lleva a tomar decisiones gerenciales. ¿M? Y esas decisiones gerenciales están directamente relacionadas con las estrategias que utilizo yo. Sí, tomo decisiones individuales o de equipo, y ninguna de las dos es mala ni es perfecta, ¿no? Pero ¿en qué situaciones es válido que yo tome decisiones individuales o de equipo? Y eso lo vamos a ver en el desarrollo de equipos de alto rendimiento. Bueno, y también, pues no podemos olvidar lo que son las emociones, porque desarrollamos habilidades sociales, desarrollamos habilidades cognitivas, pero todo eso nos lleva a nosotros a vivir, al ser, ¿cierto? Y el ser, pues, siempre tiene una emoción. Entonces no podemos olvidar las emociones. Pero nosotros sabemos que son emociones, más ustedes todo el tiempo están percibiendo emociones, generando emociones y demás.
Pero para efectos de la asignatura, pues vamos a dar un concepto y las emociones son estados afectivos que experimenta una persona como reacción proveniente del medio ambiente y que pueden llegar acompañados de cambios tan psicológicos como endocrinos, porque hay algunas emociones que están alineadas hormonalmente, ¿no? Entonces, por eso aquí no solo hablamos de temas psicológicos, perdón, psicológicos, sino que también hay unos de hormonales. Entonces, por eso se tienen acá. Y es que cuando hablamos en términos de endocrinos, aquí también es importante que las personas se aprendan a conocer, ¿cierto? ¿Cuáles son los estados de ánimo que cambian psicológicamente? Que está casi que con situaciones, ¿cierto? Se alinean con las situaciones, pero hay otros que realmente dependen de mi cuerpo, ¿cierto? Entonces, es importante que se aprendan a conocer. Entonces, las emociones son sentimientos que proporcionan la energía para resolver un problema o para realizar una acción nueva. Conocer nuestras emociones ayuda a comprender cómo nos sentimos antes de ciertas situaciones y cómo reaccionamos frente al problema. Entonces nosotros hicimos un ejercicio en la sesión pasada donde hablamos de emociones. Ustedes hicieron un ejercicio muy sencillo, obtuvieron unos resultados y de seguro pues ahí hay una autocrítica de cómo están ustedes regulando sus emociones. Entonces, teníamos el miedo, la sorpresa, la aversión, la ira, la alegría, la tristeza. ¿Y cuál de todos estos, pues, realmente tiene mayor peso en que debo trabajar en él para regular esa emoción, que es más que la otra, ¿cierto? Entonces, en ese caso, tenemos. Entramos ya a los temas que son de comunicación. No sé si hasta acá ustedes tengan un comentario que hacer o de lo que hemos visto hasta acá. ¿Ninguno tiene algo que agregar hasta acá? ¿No? Bueno, vamos a ver este corto video como para entrar en materia. The telly. Let me through. Double pepperoni? Keep the change. Touch me, I kill you, man. Bueno, entonces, este video, ustedes lo vieron claro, ¿verdad? Yo no les pregunté si se observaba bien. Sí, señora. Ok. Bueno, este ejemplo o este video, aparte de que la chica es sumamente simpática, em, tiene un lenguaje no verbal, ¿cierto? Habían unas expresiones tanto en su rostro como con lo que enseñaba con las manos,
hubo un problema allí de que comunicó o la otra persona entendió, ¿cierto? Entonces, aquí hay otra responsabilidad que surge como líder y es que una cosa es cuando se logre regular las emociones, de seguro se puede regular el lenguaje no verbal, porque acá en la comunicación es clave el lenguaje no verbal. Entonces, ustedes se van ahorita vamos a hacer, vamos a ver un video corto, pero ese video yo lo que quiero es que usted cuestione un poco cómo es su manera de comunicar en equipos o cómo es su manera de comunicarse en un equipo, ya sea usted liderando el equipo o como perteneciente a ese equipo de trabajo. Porque el lenguaje no verbal expresa situaciones que tienen que ir en coherencia con lo que se dice y no, estoy segura que no todos hemos logrado en situaciones, ¿no? Adversas o en situaciones algo complejas a veces no hay coherencia de lo que se dice con lo que se está expresando con el rostro. No sé si les ha pasado, pero pues habría que cuestionarse ese, en qué situaciones yo he cometido uno que otro error por ese lenguaje no verbal, ¿cierto? Entonces, mm, pues digamos que aquí es una invitación y cuando entremos a ver negociaciones, una invitación a lo que se logra cuando hablamos del lenguaje no verbal y cómo en la negociación el lenguaje no verbal permite que nosotros tengamos un valor agregado en esa negociación o no. No obstante, pues lo vamos a ver desde ahorita, la importancia que tiene la comunicación no verbal. Entonces, vamos a verlo, pero yo quiero que desde ahorita, ya que me están regalando ese espacio de la formación del día de hoy, entonces quiero que se vayan por allá a situaciones en que el lenguaje no verbal les hizo pasar un momento incómodo. ¿M? Bueno, vamos a mirar este corto.
¿Cómo lo perciben? ¿Alguien tiene un comentario del video? Profe, pues como raro, sí, como confuso en el tema ¿Del lenguaje no de, verbal? sí, como que uno está acostumbrado a, ¿Qué expresión tuvo, qué expresión tuvo el primer muñequito Duar cuando empezó el video? como de que lo siguiera, como sígueme, algo así. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más tiene otra opinión? Omar Zapata, ¿qué hace cuando tiene intriga? Pongo pensativo. ¿Y cuál es la reacción? La reacción. Ujú. Asombro puede ser. Dime, dime. Asombro puede ser. Ok, y como consecuencia de una intriga, ¿uno qué hace? Buscar, querer saber eso Eso. que lo intriga. Muy bien, sí. Investigar, salir de la duda. Averiguar. Averiguar. ¿Y qué fue lo que le pasó a este muñequito? Profe, pues yo lo que interpreté es que como que esa curiosidad lo llevó a perseguir, querer saber eso y al final pues no era algo bueno. Ajá, Eh, así es. como que el muñeco en sí lo que hacía era traerlo para atraparle su alma. Así es, sí. Muy bien. Y el muñequito que lo atrapó, que casi no se expresó, ¿cómo lo logró? Con carisma, no sé, como con la expresión, lo, Sí. i- lo ¿Cuál era iba trayendo. cuál era la expresión? Ser igual a él, reflejarse igual a él. Ok. ¿Qué más pudimos ver ahí? Como que todos los muñecos tenían la misma cuestión. Bueno, en situaciones, ¿alguien nos quiere contar una anécdota donde el lenguaje no verbal le jugó una mala pasada en una situación? Vamos relacionándonos con estos temas porque en negociación lo vamos a ver también. ¿Ni con sus hijos han logrado algo? ¿Quién es papá con su hermano, su novio? No sé. Las mujeres, cuando estamos bravas y nos preguntan que si estamos bravas y decimos que no, ¿cuál es el lenguaje no verbal? Los hombres, cuando les disgusta algo y no pueden expresarlo por alguna situación, ¿no les recuerda nada? Una situación en que Profe, les pudiera haya... ser que uno al ver a otra persona de pronto con cara de mal genio, lo asume así, asume que la persona es mal geniada. De repente cuando usted ya trata a la persona, es solo su físico o es una, Gestos, su gesto físico, más no la en su personalidad. esencia. Hay un prejuicio, ¿cierto? Hay un prejuicio allí. Sí, como el que dice que la primera impresión cuenta, pero después uno ahí se da cuenta de que la persona no es así. O sí, uno lo ve. Así es, los prejuicios. Pero entonces, bueno, muchas gracias por las participaciones. Excelente. Pero es importante
que nosotros como líderes de ahora en adelante nos vamos a fijar en nuestro lenguaje no verbal. Porque el lenguaje no verbal también nos está diciendo algo. Y aquí, insisto, hay una responsabilidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hoy vamos a hacer un ejercicio chiquito, ¿no? Quien quiera prender su cámara, pero yo les voy a prender mi cámara y les voy a mostrar mi expresión acá. Yo tengo dos arruguitas, ¿las ven? Y entonces, cuando hago este movimiento, de seguro van a decir, uy, está enojada, ¿cierto? Entonces, esto yo lo regulo mucho porque cuando estoy en una negociación de un proyecto o cuando estoy hablando con estudiantes, realmente esta expresión no debe ir, a pesar de que es un estado ya de física, ¿cierto? De una costumbre que tengo, ya sea por el sol o realmente porque estoy enojada, pero esto se debe regular, porque hay una responsabilidad social con lo que yo quiero expresar, ¿cierto? Entonces, cuando decían las compañeras, no, puede que la expresión no sea realmente lo que yo quiero reflejar, pero acá lo estamos reflejando. Entonces, hay una responsabilidad del lenguaje no verbal y eso tiene que ver mucho con la comunicación, que es nuestro tema del día de hoy. Entonces, vamos a autoevaluarnos, así no compartan ustedes sus anécdotas, pero vamos a evaluarnos en situaciones que de pronto nos hicieron hacer una mala pasada o generar un mensaje que no quería, ¿cierto? Entonces, pues la idea es o sea, ustedes como en competencias básicas, lo que tenemos que hacer es un autorreconocimiento de las posibles causas negativas y cómo, es decir, una OFA personal, ¿no? Situaciones negativas que no podían salir mal y por alguna razón salieron mal y las expresiones en la comunicación em, y las expresiones en la información que yo quería llevar, pues no tuvieron el impacto que era. Nosotros como líderes de proyectos tenemos que aprovechar situaciones que solo se nos presentan una vez y es que cuando yo quiero vender un proyecto, la negociación es clave. Entonces, esa es la idea de estas asignaturas como competencias básicas gerenciales, ¿cierto? Entonces, vamos a entrar a nuestro tema de qué es la comunicación. Entonces, cuando está presente en todas las fases de la administración, la comunicación es muy importante, porque la comunicación nos permite a nosotros dirigir equipos de trabajo y esta consiste en la transferencia de información a un emisor, de un emisor a un receptor. Entonces, siempre y cuando el receptor comprenda la información, pues es claro que se tiene. Vamos a poner un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo y que no lo tenía para la clase, pero lo voy a hacer. Vamos a mirar a ver cómo está el liderazgo y cuál es la reacción en una comunicación, en una corta comunicación y que no tiene asertividad. Entonces, todos, porfa, busquemos. Vamos a buscar todos en Google, en el celular, en lo que tengan. Vamos a buscar el soneto de Pablo Neruda, que se llama, a ver cuál, el soneto 17 de Pablo Neruda. Porfa, todos hagamos el ejercicio. Apenas lo tengan, me dicen, porfa. Soneto 17 de Pablo Neruda. O si quieren, les regalo la página, más bien para que todos tengamos el mismo sitio web. Lo voy a dejar aquí en el chat. ¿Lo pudieron abrir? ¿Me confirman, porfa? Sí, señora. Sí, señora. Ok, abrámoslo todos. Mi instrucción es la siguiente y no respondo preguntas. ¿Listo? Los de todos los del equipo que están acá, absolutamente todos, tienen que leer una palabra
para leer todo el soneto 17. ¿Listo? Todos van a pronunciar una palabra. Podemos dar inicio en este mismo instante. Lean, por favor, el soneto. No. T, Amo. ¿Cómo? Sí. Fueras. D, fuera Rosa. De. Rose, tú dijiste dos palabras. Vuelvan a empezar. No. T, Amo. ¿Cómo? sí, Fuera. Fueras. Rosa. D, Sal. Topacio. O, flecha, De. clavel, Que. Propongan. El. fuego, Fuego. De. amo, ¿Cómo? Se. Chicos, gracias por la participación. ¿Qué notamos aquí en este ejercicio? A mí me dio mucha risa. ¿Qué notamos en este ejercicio? La coordinación. ¿Cierto? Inter- O Mala sea, interpretación. allí, mira, algunos no participaron, otros leyeron. Uy, súper bien los que siguieron y estaban comprometidos y avanzaron, ¿cierto? Pero aquí hizo falta liderazgo, ¿cierto? Aquí hubo falta una planeación que les permitiera a todos leerlo, ¿cierto? Entonces, primero Duar, luego sigue Jessica, luego Leonida, ¿cierto? O sea, acá hubo varios problemas. Pero ¿cuál fue el problema central? Que no es el liderazgo. Que el mensaje inicial, la comunicación, la instrucción inicial no estaba clara a mi juicio. Pésimo, ¿cierto? Entonces, definitivamente la comunicación juega un rol importante en el liderazgo y a nosotros nos permite digamos que tanto el emisor como el receptor, yo definitivamente hice un sesgo gravísimo. Les dije, no respondo preguntas y eso es gravísimo cuando uno lidera un equipo de trabajo, porque lo primero que tiene que hacer un líder es dar un direccionamiento con toda la información que sea posible. Entonces yo no puedo decir, levanten ese muro y lo quiero de tal altura, ¿cierto? Y me voy, sino que yo tengo que ser precisa. Ahora, si el líder no es preciso, yo tengo que preguntar de qué altura, qué ancho, con qué materiales contamos, cuántas personas van a entrar acá a trabajar el muro, ¿cierto? Entonces, desde que haya una buena comunicación entre el emisor y el receptor, de seguro el objetivo, que en mi ejemplo era levantar el muro o leer el soneto 17 de Neruda, pues tenía que tener un impacto positivo tanto en el liderazgo que tiene valga la redundancia, que tienes bajo su liderazgo cumplir el objetivo
y su equipo de trabajo. Entonces yo puse en una situación muy confusa el equipo de trabajo porque no le permití realizar preguntas, no les permití dar un espacio para la planeación, no les colaboré con que asignando de pronto a alguien que quisiera liderar, ¿cierto? Entonces la comunicación aquí juega un rol importante y hasta qué punto ustedes dentro de lo que están liderando, si tienen a cargo proyectos en este momento, ustedes se han cuestionado si realmente están siendo asertivos y están entregando todas las herramientas o la descripción precisa de lo que se quiere lograr y si realmente yo sí tengo habilidades en comunicar lo que se quiere hacer. Entonces, lo dejo de tarea, realícenlo estos días. Ya se nos avecina un fin de semana hasta qué punto yo con el hijo, con la novia, con el novio, esposo, yo qué sé, estoy comunicándome asertivamente. ¿Cierto? Porque yo le puedo decir a una persona, alcánzame ese lápiz, y resulta que hay 3 lápices, ¿cuál quiere? ¿Cuál desea? ¿Cierto? Entonces, en ese ejemplo tan sencillo, ¿hasta qué punto yo estoy siendo asertivo? Entonces, aquí la teoría pues es bastante amplia. Si ustedes buscan en comunicación, hay muchísimo que podemos leer, podemos buscar en Google, hay un tema de comunicación, lo que ustedes quieran, pero lo que se quiere lograr, insisto yo, es desarrollar una habilidad en ustedes, en los temas de comunicación y que les permita, ¿cierto?, lograr el objetivo que se tiene, ya sea personal o en un proyecto. ¿Hasta qué punto yo estoy dando las herramientas descriptivas necesarias para que se logre el direccionamiento que doy? Si un objetivo general dentro de un horizonte de un proyecto corto me permite a mí desarrollarlo en ese cronograma que me fijé. Entonces, para eso, si yo quiero lograr un proyecto en un horizonte de 6 meses, la comunicación es clave, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? Entonces, vinculo el equipo de trabajo para que ellos comuniquen lo que está pasando y logre yo alcanzar un objetivo en 6 meses, ¿cierto? Entonces, ojo con la comunicación porque les puedo dar 10.000 ejemplos en la importancia que tiene, pero es más importante aún que ustedes adquieran esas estrategias de comunicación asertiva. Porque aquí todo el mundo habla de comunicación asertiva, pero la teoría es chévere, pero la práctica es sencilla. Entonces, hagamos el ejercicio, lleven ese ejercicio a este fin de semana en algo tan sencillo. ¿Y cómo quieren los huevos? Entonces, los huevos yo los quiero con tal que queden sequitos o que queden mojaditos, o sea, que sea tan descriptivo que llegue realmente el logro de los huevos que usted quería. O sea, hagan un ejercicio pequeño, pero háganlo. ¿Cómo estoy yo comunicando y cómo me tomo el tiempo para que mi equipo de trabajo entienda lo que se quiere hacer? ¿Listo? Entonces, esos 2 ejemplos que le puse y con el soneto, pues es un ejemplo más de lo que puede pasar. No se leyó, no se concluyó, no se pudo realizar de manera efectiva. Llegamos hasta el primer parrafito que se tenía, ¿cierto? Entonces, además que fue muy gracioso escucharlos. Entonces, son ejercicios pequeños, pero que de seguro nos van a nosotros ampliar un poquito las posibilidades en las estrategias que puedo hacer para que se logre por ejemplo, era una lectura, ¿no? Ninguno la conocía, de pronto otro sí, de pronto otro se lo sabía, pero como no era leerlo derecho, sino realmente cada uno tenía solo que leer una palabra, entonces difícil, ¿verdad? Entonces, desde aquí ya podemos decir o construir lo que realmente se tenía que hacer. Entonces, les dejo esa tareita pequeña para yo poder avanzar en el tema. Listo. ¿Hasta aquí algún comentario del ejercicio que hicimos? No, señora. Listo. Este ejercicio lo vamos a volver a hacer en otra sesión. ¿Listo? A ver cómo nos va. Ya con todas esas competencias que estamos adquiriendo. ¿Listo? Puede ser sorpresa, no les aviso cuándo, pero para que lo tengan presente. Bueno, entonces, en sí la comunicación se hace una transferencia entre un emisor y un receptor. Y esta definición es la base modelo, la que tenemos ahí, que es del proceso de comunicación, el cual se enfoca al emisor. La transmisión y el receptor del mensaje, asimismo, supone la atención tanto del ruido que interfiere con la buena comunicación como la realimentación que facilita. Bueno,
¿Qué es en sí la comunicación? Pues es un proceso de intercambio de información que un emisor transmite a un receptor por intermedio de un canal, porque acordémonos que ya vimos que existe comunicación verbal y no verbal, pero también hay unos medios que se hacen. Entonces, ¿cómo escribo yo un correo? ¿Cómo mando yo un mensaje? ¿Cierto? ¿Cómo doy las indicaciones sin tener que hablar? ¿Cuál es el contexto determinado para esto? ¿Cuál es el adecuado para poder informar? Y en general a nosotros, digamos que la experiencia nos ha dicho que la forma de comunicar en una organización es por medio de correo. Entonces, ¿cómo estoy escribiendo yo ese correo? ¿Cómo redacto? Si realmente lo que yo quiero lograr lo voy a dar un direccionamiento por vía correo electrónico, entonces realmente me estoy tomando el tiempo para describir lo que quiero que hagan. Entonces, revisemos. Revisemos que la comunicación tiene unos medios y esos medios tienen todos que asegurar que sean asertivos. Entonces es el proceso mediante el cual el emisor y el receptor establecen una conexión y es la única oportunidad, hay una oportunidad, entonces esa conexión tiene que tomarse el tiempo para ser descriptiva en lo que yo quiero hacer, ¿cierto? Si lo que yo voy a pasar es un memorando a un trabajador que no logró hacer la actividad y que no quiere o que ha incumplido el reglamento de trabajo, pues realmente ¿qué es lo que quiero comunicar yo? ¿Cierto? Si lo voy a despedir, si lo voy a amonestar, o sea, ¿cuál es el objeto? ¿Cierto? Entonces, solo hay una conexión y ese momento y espacio son determinados para transmitir y intercambiar o compartir ideas, ¿cierto? Yo puedo subsanar un correo electrónico que acabo de enviar mal redactado, pero fíjense bien que el mensaje llegó de alguna manera. Entonces, es una oportunidad y esa oportunidad debe ser precisa. Entonces, nosotros como gerentes, como líderes, como comunicadores en dirección, pues tenemos que ser muy asertivos con lo que vamos a escribir, con lo que vamos a comunicar. Las ramas del proceso comunicativo no verbal. Entonces, aquí tenemos la kinésica, la proxémica y la paralingüística. Entonces, la kinésica estudia los gestos, los movimientos corporales, las palabras que, por ejemplo, en este momento yo, cuando me comunico con ustedes, yo muevo todo el tiempo las manos, qué pasa cuando hago esto, hasta qué punto es bueno o malo ser brusque con las manos o no, ¿cierto? Entonces, hay un ejemplo. En Colombia, un movimiento circular con la mano sobre el abdomen indica que se tiene hambre, ¿cierto? Entonces, en Italia, este gesto se realiza sobre la mejilla. Se tiene hambre, entonces, pues, dame de comer en la mejilla, ¿cierto? Entonces, son ejemplos de la importancia que tiene la kinésica en las ramas de la comunicación. Tenemos la proxémica, que es analizar la distancia y la postura entre interlocutores, y por favor, esto es clave para cuando veamos negociación, que depende de la relación entre ellos, ¿cierto? La cercanía, la lejanía, cómo me ubico en la derecha, en la izquierda. Esto también tiene tiene ¿qué? Un mensaje que transmitir. ¿M? Y tenemos la paralingüística, que examina los elementos no verbales en la voz, como el volumen, el tono, que pueden transmitir emociones o estados de ánimo. Entonces, clave, que aquí vamos resumiendo y tenemos que empezar a entrelazar lo que es la regulación de emociones. Si yo estoy enojado, ¿cómo controlo la voz? Entonces hay un problema en la comunicación y lo que yo realmente quiero transmitir. ¿M? Entonces volvemos al ejemplo de la novia, que se enojó con el novio. Entonces el novio le pregunta, ¿usted está brava? No. Entonces el tono de voz le está diciendo sí, a pesar de que ella lo está negando, ¿cierto? Entonces son ejemplos sencillos, pero son de nuestro diario vivir. Dentro de la representación del proceso de comunicación, tenemos el código, canal, receptor, retroalimentación, emisor. Entonces, el código sería el emisor que dice, en qué forma lo dice, a quién se lo dice, con qué efecto, ¿cierto? Entonces, y quién lo dice, ¿cierto? Y a qué tono, porque lo veíamos en la diapositiva anterior. Entonces, tenemos el proceso de la comunicación, que en sí es el emisor, es el mensaje por enviar, la codificación del mensaje que tiene que ver con lo que ya vimos que es lenguaje no verbal, si es kinésico, si no es kinésico, ¿cierto? Si es proxémico, si es paralingüístico. El canal, ¿cierto? Y este receptor, pues el mensaje recibido, la decodificación del mensaje, el ruido y la retroalimentación. Ese sería el proceso de comunicación. Insisto, pues esto es teoría, entonces chévere llevarlo a la práctica y por eso es importante
que empecemos a manejar tonos de voz además, y esto tiene un efecto importante cuando se desarrolla equipos de trabajo, su tono de voz. Cuando la voz es tenue, hay personas que sí les gusta la voz tenue, que no sean tan gritones, pero hay unas personas que el grito los levanta, ¿cierto? Les dice aquí pasó algo y entonces los alerta. Entonces, se tienen unas estrategias de comunicación y se emplean en la negociación. No olvidemos que cuando hablamos de negociación estamos negociando todo el tiempo, ¿no? Entonces, de alguna manera es una forma de comunicación. Antes de que la comunicación tenga lugar, se necesita un propósito expresado con un mensaje por transmitirse. Entonces, este pasa entre el emisor y un receptor. El mensaje está codificado, es decir, convertido a una forma simbólica y se transmite por algún medio, que es el famoso canal, ¿cierto? Y el receptor, a quien traduce, que es el que está entendiendo o decodificando el mensaje y es enviado, que es enviado por el emisor. Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues es la transferencia de un significado de una persona a otra y que nos llevó un mensaje, entonces, ¿de qué manera lo percibí? ¿Cierto? Entonces ese sería el proceso de comunicación. Entonces, para el ejercicio en la gerencia de proyectos, entonces tenemos la planificación de la comunicación, se superpone con la identificación, análisis, priorización e involucramiento de todos los stakeholders, que describe el dominio de desempeño de los interesados. Entonces, la comunicación es el factor más importante para interactuar de manera eficaz en todos los interesados que están alineados con el proyecto. Tenemos la planificación de la comunicación para el proyecto implicar y considerar, debemos considerar lo siguiente. ¿Quién necesita la información? Entonces, a veces comunicamos a personas que realmente para nada les sirve el mensaje que estoy llevando. Entonces, tengo que mirar realmente quién es el que necesita la información, a quién quiero que llegue, ¿cierto? ¿Qué información necesita cada interesado? Porque a veces nos llaman a reuniones, ¿no? Y empiezan a hablar de temas que realmente no debería yo por qué estar allí, ¿cierto? Entonces, ojo también con el tema de reuniones a personas que realmente no pertenecen a un proceso y que les está haciendo perder el tiempo. ¿M? Entonces, es importante saber cuál es la información que requiere cada interesado. ¿Por qué se debería compartir la información con los interesados? O sea, ¿cuál es el objeto de estar comunicando algo? ¿Cuál es la mejor manera de proporcionar información? ¿Vale la pena reunirlos? ¿Vale la pena enviarlo por correo? ¿Los llamo? ¿Utilizo grupos de WhatsApp que en general no son no se están convirtiendo los WhatsApp en institucionales, sino que realmente pues lo que pasa es que es la manera más efectiva de llegar a un mensaje? ¿Cuándo y con qué frecuencia se necesita la información? ¿Cada 8 días? ¿Todos los días? ¿Qué pasa con esa información, cierto? ¿Cuál es la prioridad a darle a esa información? ¿Quién dispone de la información necesaria? Si yo transmito el mensaje, la transmito igual que una persona que es experta en el tema. Entonces, ¿quién es realmente quien debe disponer o quién debe comunicarlo? Entonces, puede haber diferentes categorías de información tanto interna como externa. Hay una sensible, ¿cierto? Ahora los correos le preguntan a uno que si la información puede ser pública o son temas sensibles que requieren cierta confidencialidad. ¿M? Entonces, el análisis de los interesados, la necesidad de la información y las categorías de información proporcionan la base para establecer procesos y planes de comunicación para el proyecto. ¿Listo? Entonces, acá clave todo lo que hablamos. Entonces, tenemos el ejemplo que damos hace un momento y pues las reuniones, ¿no? Son una herramienta clave para comunicación efectiva de los gerentes. Allí vemos lenguaje no verbal. Entonces debemos ser cuidadosos en lo que queremos comunicar como gerentes, insisto, ¿no? Y quienes dedican mucho tiempo a ellas. Entonces el gerente o el líder debe tener claro que una reunión más de X minutos vale la pena o no. Es decir, este tema vale la pena discutirlo sí o no y hasta qué punto se involucra la opinión de los colaboradores.
Entonces, las reuniones tienen varios propósitos, como definir el proyecto y su equipo, actualizar conocimientos, realmente qué es lo que se quiere, si se quieren integrar a decisiones, ¿cierto? Si esta reunión la puedo tener individual o con todo el equipo, cuál es el compromiso real a los que asisten a esa reunión y que van a prestar la atención necesaria para poder obtener algo de esa persona. ¿M? Si en esa reunión se van a asignar tareas o definitivamente se van a dar direccionamientos autocráticos. Entonces, por su importancia, es crucial que los gerentes se conviertan en expertos en la dirección eficiente de reuniones. Entonces, aquí ya le está diciendo a usted, si usted va a ser gerente o líder, pues haga estrategias. O sea, realmente con la diapositiva anterior, haciéndonos estas preguntas, ¿sí? Yo puedo programar una reunión. ¿Quién va? ¿Para qué va? ¿Cierto? ¿Hasta qué punto los permito que la opinión de los demás haga que se amplíe la reunión o no? ¿M? Entonces, esa es la idea. Acá tenemos una bibliografía que ustedes ya tienen allá, pero aquí se amplía un poco más y pues si la requieren me avisan. Entonces, chicos, ese es el tema de hoy. No sé si hay dudas, preguntas o inquietudes con base en todo lo que desarrollamos el día de hoy. Los escucho. Profe, una cosita, su merced nos está compartiendo las diapositivas en algún espacio del Sí, aula virtual. sí, nosotros siempre compartimos las diapositivas. Si ¿En no qué te ruta, gusta, profe? yo generalmente o las envío, las comparto por correo electrónico, pero también casi que las dejo en la plataforma. Ok, gracias, profe. Sí, sí. ¿Alguna pregunta más? Si las necesitan, me avisan. Si no les está llegando la información, me avisan. La idea es que tengamos muy buena comunicación pues, para que ustedes tengan las herramientas necesarias para desarrollar el ensayo. En general, en el foro de dudas, inquietudes, allí dejamos las diapositivas para que por fin revisen las de la primera sesión. ¿Alguien las pudo ya confirmar ahí en el foro de dudas? ¿Sí? O si ustedes quieren, la enviamos por correo, también se puede. Por correo es mejor. Pero también nosotros la enviamos no, pues yo las envío por la mensajería, pero si ustedes quieren que la enviamos por correo, no hay problema. Sí, por correo, profe, gracias. ¿Listo? Profesora, tengo una duda Por supuesto, adelante. lo relacionado con el ensayo, cuando habla de 4 a 6 cuartillas, ¿está hablando de la totalidad del ensayo? Sí, pero del desarrollo como tal, ¿no? Porque acordémonos que leímos que ahí en la portada es un tema, las conclusiones son otras, ¿cierto? ¿Sí? Sí, porque como que hace referencia a inteligencia emocional, pensé que solo se refería a la segunda pregunta. Como, ¿Cuartillas son ah, hojas, profe? ¿cómo, ¿Las, señor? las cuartillas son páginas? Pues se entiende que son páginas, pero realmente, por ejemplo, estamos haciendo el cuerpo del ensayo como tal, tienen que ser párrafos amplios, pero si las cuartillas en general se entiende por la página, pero acá las vamos a tomar en párrafos grandes, que sean fluidos, que sean opinión propia. Ujú. Entonces, por ejemplo, si dice seis cuartillas, puede ser 4 hojas con párrafos que expliquen verdaderamente la incorporación de los temas que se tienen en la rúbrica. No sé si respondí tu pregunta. ¿Sí? Sí, Sí, señor. señora. Ok, ok. Sí. ¿Alguien más? ¿No? Chicos, del tema que vimos hoy, ¿alguna pregunta?
¿No? No, profe, todo está claro. Ay, gracias, Mayra. Bueno, chicos, entonces dejamos el tema hasta acá. Igual yo quedo súper atenta a cualquier cosa que se requiera. Siempre atenta a lo que ustedes dispongan. Una feliz tarde para todos. Me encantó verlos hoy. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias Gracias, a profe. ustedes. Gracias. Gracias a Gracias, ustedes. profe. Feliz noche.